Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eitel y en esta ocasión vamos a calcular el dominio máximo de una función de variable real cuyo criterio está dado por esta expresión que tenemos aquí. Bien, cuando vamos a calcular el dominio máximo de una función tenemos que analizar cuáles son las restricciones que tendría su criterio. En este caso, lo primero que notamos es que aquí hay una raíz de índice par. Por lo tanto, las raíces de índice par nos dan como restricción que su argumento, esta expresión que está acá adentro, tiene que ser mayor o igual a cero. Eso quiere decir no puede ser negativa. Tendríamos entonces que esto tendría que ser mayor o igual a cero. Sin embargo, vean que esta raíz está en el denominador. Por lo tanto, esta expresión no puede ser cero. Tenemos entonces dos condiciones que las vamos a resumir en una sola. La primera condición me la da la raíz cuando dice la expresión tiene que ser mayor o igual a cero. Pero al estar en un denominador, la expresión no puede ser cero. Es decir, yo necesariamente tengo que cumplir con que esta expresión sea mayor o estricto que cero. Una vez entendido este primer paso, entonces vamos a resolver esta inecuación. Si revisan el ejemplo anterior, es muy similar a la inecuación que se resolvió en ese ejemplo. Así que voy a omitir ciertos pasos que se pueden revisar en el ejemplo anterior. Entonces, el primer detalle es que tenemos que factorizar. Factorizamos utilizando la calculadora, puede ser una opción, con Mode 5.3, las calculadoras Casio que son de color gris, las blanco con negro era Mode A22. La calculadora nos da como valores x igual a menos 2 y x igual a 5. Le cambiamos el valor a le cambiamos el signo, perdón, a esos valores y los escribimos como una inecuación. El otro detalle muy importante es que el valor que hayamos digitado en el A, en este caso un 1, lo debemos de colocar aquí adelante, pero como es un 1, pues en este caso no lo necesitamos y hacemos nuestra tabla de signos. La tabla está prácticamente igual que la tabla anterior. Sin embargo, aquí hay un detalle muy importante y es que cuando estamos resolviendo esta tabla nos damos cuenta que ya no tenemos un mayor igual, sino que es un mayor estricto que cero. ¿Esto qué quiere decir? Que si antes en la solución yo consideraba el menos 2 como parte de la solución, ya no lo puedo hacer porque el menos 2 haría que esta expresión sea cero y yo necesito solo los valores donde esta expresión se hace mayor o igual a cero. Entonces, tanto el menos 2, vamos a colocarlo aquí con color rojo, como el 5 no pueden ser parte de la solución. El llenado de la tabla se hace exactamente igual, como es una función creciente, entonces empezamos con menos, llegamos al punto donde se hace cero, luego pasamos a más, pasa lo mismo eh, con el otro factor, y el resumen de los factores me daría que es positiva de menos infinito a menos 2 y que es positiva de 5 a más infinito. Teniendo entonces como dominio de la función de menos infinito a menos 2, pero a diferencia del ejemplo anterior, el menos 2 ya va excluido, al igual que el 5. Bien, vamos a resolver un ejemplo más. ¿Qué pasaría si nos piden calcular el dominio máximo de esta expresión que tenemos ahí? Bien, esa es una expresión que ya está factorizada y tenemos de nuevo que como estamos hablando de una raíz de índice par, el argumento debe de ser mayor o igual a cero. Es decir, yo necesito que toda esta expresión sea mayor o igual a cero. Sin embargo, cuando analizamos el denominador, surge el detalle de que x más 3 no se puede hacer cero, porque tendríamos una división por cero, y 5 menos x no se podría hacer cero porque tendríamos una división también por cero. En este caso, analizamos que x no puede ser 3 menos 3, perdón, y que x no puede tomar el valor de 5. Sin embargo, si analizamos el x más 1, ahí no habría problema en que esa expresión se haga cero.
x más 1 igual a 0 me daría que x es igual a menos 1 y no tendría problemas con un 0 en el numerador. Donde tendríamos problemas es con un 0 en el denominador. Y bueno, creemos nuestra tabla de signos. Esta tabla varía un poco respecto a la anterior porque tendríamos, empezamos en menos infinito, luego tendríamos menos 3, que es el menor de todos los valores que tenemos, escribimos el menos 1, que es el que sigue, ordenando luego tendríamos el 5 y por último más infinito. Para esta tabla de signos voy a necesitar 3 filas, porque tengo x más 1, x más 3 y x menos 5. El orden en el que escribamos, 5 menos x, perdón. El orden en el que escribamos esas eh, filas en realidad es indiferente. Yo las ordené, en este caso, x menos 3, 5 menos x y x más 1. Y luego, recuerden que la última fila, perdón, que hacemos es una donde resumimos toda la información. Vamos a hacer el llenado de la tabla. Primero, x más 3 se hace 0 precisamente en ese valor, en menos 3. Luego, 5 menos x se hace 0 en 5. Y x más 1 se hace 0 en el menos 1. Y ahora analizamos cada una de las... Voy a borrar esto de esta manera. Así. Y voy a volver a borrar esto. ¿Okay? Entonces, decíamos que x más 3 se hace 0 aquí, que 5 menos x se hace 0 en el 5. Vean que si la x toma el valor de 5, aquí se haría 0 y que x más 1 se haría 0 en este punto. ¿Por qué están con rojo el menos 3, perdón, y el 5? Porque vienen de un denominador. Al ser consecuencia de un denominador no pueden ser 0. A pesar de que aquí la condición es que ser mayor o igual que 0, tenemos que tener en cuenta que el denominador nos produce una condición más que no podemos obviar. Luego tenemos que llenar nuestra tabla de signos. Entonces tenemos x más 3. Lo analizamos pensando que es una función lineal porque el exponente que tiene la x es un 1. Las funciones lineales, cuando el número que está a la par de la x es positivo, las funciones son crecientes. Eso quiere decir que van de menos, voy a escribir el menos primero, menos, y luego cambian a más. Entonces, exactamente después del 0, cambiamos a más. Ahí tendríamos más, aquí tendríamos más, y aquí tendríamos más. Si analizamos el x más 1, nos damos cuenta de nuevo que también es creciente. El número que está a la par de la x es un 1. Empezaríamos en menos, menos. Voy a aprovechar que tengo el más copiado y pasaríamos a más. Tendríamos menos acá y menos también en esta expresión. ¿Qué pasa con el 5 menos x? El número que está a la par de la x ya no es positivo. El número que está a la par de la x es negativo. Eso quiere decir que si consideramos esa expresión como una función lineal, como una expresión lineal, empezaría más bien en más y termina en menos, porque es una expresión decreciente. O sea, vamos de más a menos. Tengo el menos copiado, lo voy a colocar por aquí. Y el resto de la tabla lo llenamos con más, más, más y más. Nos corresponde ahora hacer el análisis de cada uno de los signos. Entonces multiplicamos menos por más da menos, por menos, eso nos daría más. Aquí tendríamos más por más da más, por menos tendríamos menos. Continuando tendríamos más por más por más, en este intervalo entonces tendríamos que da más. Y más por más tendríamos para este intervalo que da menos. Entonces, el dominio de la función son los intervalos donde la expresión que ya analizamos da positiva siempre y cuando no tomemos ni el menos 3 ni el 5. Y eso se escribiría de esta manera. De menos infinito, siempre excluido, hasta el menos 3. El menos 3 lo excluimos porque viene de una restricción. Y luego del menos 1 al 5. El menos 1 no es necesario excluirlo, pero el 5 sí es necesario excluirlo porque viene de una restricción que es hacer 0 el denominador. Con lo que ya tendríamos la solución de nuestro ejercicio. Este sería el dominio
máximo para esa función. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, ya saben que estamos para servirles. Muchas gracias. Adiós.